Bendiciones en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador de todas las almas que creen en Él para salvación. Bienvenidos una vez más a otro estudio de la Palabra de Dios. Hoy en día estaremos tocando un tema de mucha controversia en las iglesias cristianas. Y esto es, si es aceptable ante Dios conforme a las leyes divinas de Él, que si la mujer puede predicar a todo público enfrente de un púlpito o un altar de las iglesias cristianas. Y como siempre digo, antes de hablar o traer un tema de estos, me gusta escudriñar las Escrituras, porque ya lo dejó dicho el buen maestro. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Lamentablemente, en estos últimos días que vivimos sobre este planeta Tierra, cada quien interpreta la Biblia a su propia conveniencia. Hoy en día esto lamentablemente se ha hecho un negocio de fuente de dinero para muchas gentes sin escrúpulos y sin ningún temor hacia Dios. Gentes que están en peligro de perder su alma simplemente por querer vivir una vida cómoda y fácil sobre este planeta. Cuando Jesús aún era un niño de 12 años, estando en Jerusalén, se les perdió a sus padres por 3 días. Y cuando José y María lo encontraron, él hablaba a los ancianos en el templo. Y cuando José y María le dijeron: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él respondió: ¿qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es lícito estar? Pero hoy en día muchos lo hacen para beneficiar no a los negocios de Dios, sino que para beneficiarse a ellos mismos, para llenar sus propios bolsillos. Yo podría empezar a apuntar con el dedo a muchos, incluyendo a mujeres que no les es lícito predicar a los hombres, pero ya está escrito: no juzguéis antes de tiempo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es cierto que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todos los lugares y prediquen la palabra, y lo que le pongan a la mesa comed, porque el obrero es digno de su alimento. Pero hoy en día estos versículos se han traducido así: el obrero es digno de su salario. Y hay muchos que tienen un salario hasta de 3 o a veces 5 millones de dólares al año. Yo nada más les pregunto a ellos que me digan en qué versículo de la Biblia o qué pasaje bíblico dice que los hombres, los discípulos de Jesús, vivían en deleites y placeres de esta vida. O si alguno de estos hombres tenía un salario al mes o al año, o alguno de ellos vivía en mansiones millonarias, o se sentaba en grandes sillas lujosas, con ropas espléndidas y carísimas. No, mis amados, al contrario. El ejemplo lo dio el mismo Jesús que ellos dicen que predican. Jesús el Señor le dijo en una ocasión: el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde recostar su cabeza. Las mansiones de los discípulos de Jesús fueron las cárceles donde ellos pasaron sus últimos días y donde también acabaron con sus propias vidas los enemigos del Evangelio. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. También él decía: todo aquel que ame esta vida en este mundo la perderá. En otras palabras, no tendrá vida eterna conmigo. Ahora vamos al punto principal de este tema. ¿En qué parte de la Biblia dice que la mujer no debe predicar a los hombres? Primeramente vamos a abrir en el libro de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, y dice así: porque no le permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. A veces me pregunto, estas mujeres que predican, ¿no habrán leído estos versículos en los pasajes bíblicos? Y si los han leído, tratan de interpretarlos a su propia manera. Y si no, tratan de evadir diciendo de que esto lo dijo Pablo a la gente de aquel tiempo solamente.
o que solo era para los judíos, o tratan de aplicar otros textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, las primeras que lo vieron fueron mujeres, María y Magdalena. Las mujeres que predican dicen de que ellas fueron las que les fueron a predicar a los apóstoles. También sacan versículos bíblicos como de Débora. Es cierto que Débora era una jueza y profetisa. Esta mujer, en ese tiempo de Débora, cuando ella era jueza, los hijos de Israel estaban pero muy ociosos y rebeldes ante las cosas de Dios, y ninguno quería obedecer a Dios. Y ellos mismos fueron los que pusieron a Débora por jueza, y ellos venían a ser juzgados por Débora como jueza. Pero en una ocasión vino un hombre que se llamaba Barak y le dijo a Débora: vamos a la guerra porque nuestros enemigos quieren acabar con nosotros. Y ella dijo: no, que no, el Señor te ha mandado a ti, ve tú. Y él dijo: no voy yo si no vienes tú conmigo. Y ella dijo: yo iré, pero si vamos, entonces no digan que en mano de mujer ha dado Dios a sus enemigos. Sin embargo, se levantó aquella mujer y fue con Barak, todos estos que estaban acobardados en ese tiempo como en los días de hoy. Pero ella se quedó atrás y mandó a Barak porque sabía, a pesar que era una jueza puesta por los hombres, ella era una mujer temerosa de Dios y sabía que ella no podía hacer trabajo de hombre porque no le agradaba a Dios. Y ella se quedó atrás y estos hombres fueron y ganaron la guerra por la misericordia de Dios. También estas mujeres que predican hablan acerca de Raquel, que era pastora de ovejas. Es cierto que Raquel era pastora de ovejas, pero acuérdense, era pastora de ovejas de animales, no de seres humanos. Hablan también de la reina Esther y de otras y muchas otras mujeres de la Biblia. Es cierto que muchas mujeres hicieron muchas cosas para Dios, pero estas mujeres se sometían conforme a la ley de Dios. Y por último, estas mujeres que predican dicen, no hallando ningún respaldo bíblico, dicen que todos los hombres que no creen que la mujer debe de predicar es porque son machistas. Yo les digo a estas hermanitas que tengan mucho cuidado, porque si están diciendo que somos machistas, acuérdense que nosotros no hemos escrito la ley, sino que viene por mandato de Dios. Y cuando ellas dicen eso, no nos están diciendo machistas a nosotros, sino que al mismo Dios. Por eso tenga mucho cuidado, no vaya a ser que su misma boca la condene. Las cosas de Dios son serias y debemos de prestar mucho oído y ser humildes. Pero, ¿cuál es el problema aquí en este tema que estamos tocando? El problema es que muchos han malinterpretado las escrituras, o algunos las han interpretado a su propia conveniencia. El punto que tocamos primeramente era, la verdad no es que Pablo les estaba hablando solo a las mujeres de aquel tiempo, pues está escrito en Hebreos capítulo 13, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por tanto, la iglesia, que es el pueblo de Cristo, tiene que ser el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La gente de Dios no debe de cambiarlas de ninguna manera, no importan los tiempos que vivamos. Tiene de que imitar a Cristo. Como el mismo apóstol Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Las dos Marías, cuando fueron ellas a hacerle saber a los discípulos que Jesús había resucitado, no es que fueron ellas a predicarle, como muchas dicen, sino que ellas fueron a darle la noticia que el Mesías, el Salvador del mundo, había resucitado. A propósito, ¿sabía usted qué significa la palabra predicar? La palabra predicar se traduce, es enseñar o ejercer dominio sobre un grupo. Cuando un predicador habla, está enseñando a su grupo lo que Dios le da por medio del Espíritu Santo y por medio de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Por tanto, también así cuando una mujer predica en frente de un grupo, si hay un hombre mayor de 20 años de edad, no es agradable ante Dios. Y le diré cuál es la razón. La razón es, Dios el Señor tiene sus reglas y sus leyes. Si seguimos leyendo aquí, en la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 15, dice así:
porque Adán fue formado primero, después Eva. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en amor, santificación con modestia. En otras palabras, la mujer que se humilla y obedece a las reglas de Dios será llamada bienaventurada, como la Santa María, siendo ella virgen, sabiendo que podría aún enfrentar la misma muerte según las leyes judías de aquel tiempo. Ella le dijo a Dios: hágase hecha tu voluntad en tu sierva. Cuando Dios le dijo a ella de que iba a quedar encinta, fue cuando nació Jesús, nuestro Salvador. Pero hoy en día, especialmente estas mujercitas que andan ejerciendo dominio en las congregaciones, para que se sometan a estas reglas, está bastante difícil para ellas. Pero ¿cuál es aquí el problema? ¿Cuál es la culpa? La culpa no es solamente de ellas, sino más bien de los hombres que les conceden a ellas todas estas cosas. Hombres, especialmente esos hombres que conocen la Biblia, que por agradarlas o sentirse muy caballeros, están quebrantando los mandatos de Dios. Cuando Eva cayó en la trampa de Satán, Dios no la llamó a ella, o le llamó la atención a ella, sino que fue con Adán. Porque cuando Dios crió a Eva, Dios le dijo a Adán: te haré ayuda idónea, y lo puso a él por cabeza de la mujer. Siendo Adán la cabeza y protección de la mujer, tenía que cuidarla. Pero él la descuidó, y esa fue la razón por qué Dios fue directo con Adán y le dijo: ¿qué es lo que has hecho, Adán? Claro, el hombre, tratando de justificarse, le dijo: la mujer que me diste, ella me hizo pecar. Por esta razón Dios llamará a todos estos hombres que por no asumir la responsabilidad se le han dado a sus mujeres. Ahora bien, siguiendo en la palabra de Dios, vamos a ir al libro de 1 de Corintios. En el capítulo 11, versículo 3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios el Padre la cabeza de Cristo. Sí, yo sé que algunos me dirán: ¿tú crees que la mujer ha nacido para ser esclava del hombre, como otras religiones creen? Bueno, la verdad yo creo de que a veces nosotros los seres humanos vamos a los extremos de las cosas. Yo tengo esposa y aunque soy la cabeza de mi hogar, no por eso abuso de ella. Ella sabe las reglas de Dios y se somete, y sometiéndose a mí se está sometiendo al Dios Todopoderoso. También tengo hijas, 3 de ellas casadas, profesionales con título de universidad, algunas maestras de niños en escuelas, otras trabajan, algunas estudiando la medicina. Y las que están casadas se someten a sus maridos. Y no con esto ellas se están menospreciando. Al contrario, le están dando la gloria al Dios Todopoderoso.